puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Muy buenos días, lunes de observatorio en Núcleo Comunicación del Sureste. Esta mañana está con nosotros la maestra Ermelinda Rosado. Muy buenos días. Muy buenos días, y antes de iniciar, pues yo creo que hay que significar las efemérides. Y hoy, 14 de julio, es una fecha muy histórica, porque es cuando el pueblo toma la Bastilla en Francia, posteriormente se desencadena la Revolución Francesa. Entonces, aunque estamos lejos, pues es un día muy especial en la vida del pueblo francés. El periodista Homero Bojorquez. Muy buenos días, gracias a quienes nos escuchan y nos ven todos los lunes. Y el economista Carlos Valladares. Muy buenos días, mesa, muy buenos días, auditorio. Pues vamos a iniciar con los temas de este día, y es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó su compromiso de alcanzar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos ante la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 30% a nuestro país y a nivel global a partir del 1 de agosto. ¿Qué ha pasado luego de estas declaraciones? Pues Trump ha señalado que México no ha hecho lo suficiente para combatir a los cárteles de narcotráfico. Incluso se ha atrevido a señalar que México ha estado ayudando a proteger la frontera, pero que lo que ha hecho no es suficiente. México, dice, aún no ha detenido a los cárteles que intentan convertir a toda Norteamérica en un patio de juegos para el narcotráfico. Obviamente no puedo permitir que esto suceda. Además, pues acusa al gobierno mexicano de tener una alianza con los cárteles, proporcionándoles refugio seguro para la fabricación y transporte de droga, lo que pone en riesgo, dice, la seguridad y salud en Estados Unidos. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues vuelve a contestar que México va a negociar con cabeza fría y la frente en alto, priorizando la soberanía nacional, y destaca que hay una delegación mexicana que desde el 11 de julio pues estableció una mesa de trabajo binacional con autoridades estadounidenses para abordar seguridad, migración y comercio, buscando pues evitar estos aranceles y fortalecer pues la cooperación sin compromiso, dice, sin comprometer la dignidad de México. Volvemos a escuchar estas declaraciones de Donald Trump. Contesta la presidenta y estamos a la espera del 1 de agosto, qué es lo que va a pasar, maestra Ermelinda. Bueno, vamos a verlo desde un punto de vista del ciudadano, de un punto de vista. El presidente de los Estados Unidos es un hombre muy obcecado. Se ve que no entiende razones, que no escucha consejos. Se le ve una persona que no sabe negociar la paz. Nosotros somos sus vecinos, somos sus socios, somos sus aliados y somos sus amigos de una nación con la que siempre hemos estado ligados, siempre hemos estado vinculados. Y yo siento, desde mi óptica muy especial, de ciudadana de a pie, yo siento que el gobierno de la República está poniendo lo mejor de sí para combatir esta situación. Sin embargo, vemos que no es así de un día para otro. Son muchas situaciones que se tienen que resolver. Por ejemplo, en este momento vemos cómo están saliendo a flote acontecimientos que no nos imaginábamos. ¿Qué quiero decir con esto? Estás combatiendo el narcotráfico, estás buscando acabar. ¿Y qué pasa? Que te llevas la sorpresa que dentro del narcotráfico están inmersos grandes personajes. Ejemplo, el secretario de Protección Civil o algo así del gobierno de Tabasco cuando era... Secretario de Seguridad Pública. Fíjense, el secretario de Seguridad Pública, nada más, nada menos, la persona que tiene a su cargo el cuidado de un pueblo. Y como quiera que sea, somos sus vecinos, nosotros estamos pegados a ellos. ¿Y qué pasa? Que el señor está huido porque está
acusado, señalado de que con muchas ligas del narcotráfico. Huyó, señor tiene si no tiene, va a tener seguramente una le dieron orden de el pitazo aprehensión. antes de que, Ajá. de que se liberara la orden de aprehensión. Este secretario fungía cuando el senador Augusto López era el gobernador del estado. Imagínense usted nada más, y lo tenemos aquí cerquita. Es algo, es un ejemplo sencillo de todo lo que ocurre. ¿Qué oímos a través de los medios de comunicación, a través de las opiniones de investigadores, de gente dedicada a observar? ¿Qué escuchamos? Escuchamos que muchos gobernadores del norte del país están involucrados, que si no ellos, sus hermanos, sus primos, sus tíos, sus hijos. Entonces, esta situación no se puede resolver de un día para otro. Él se debe de sentar a negociar con el gobierno de la República y ver los pros, los contras, los aspectos negativos, cómo se va a ir acabando con esta situación. Si no acabando, frenando esta situación. Pero así que te subo el impuesto, ¿qué gana con subir los impuestos a partir del 1 de agosto? Lo que gana es que empieza a mermar la economía de los empresarios y empiezan a restringir los empleos, y el que no tiene empleo, pues busca la manera fácil de llevar el sustento a la familia. Entonces, como les digo, dentro de mi óptica de ciudadano de a pie, este señor no sabe negociar. Ya la presidenta en su conferencia explicó que hay un grupo de funcionarios de su gobierno que están tomando los temas en cuanto a migración, economía, todos aquellos aspectos que de común acuerdo y que nos atañe a los norteamericanos y a nosotros. Si cuando las relaciones son buenas, ¿qué se dice? Nuestro hermano mayor. Nuestro hermano mayor, si estamos pegados a ellos. ¿Cuántos acontecimientos no se han vivido, históricos, cívicos, de ayuda? Hermanos que nunca han demostrado ser hermanos, socios. Pero él, creo que en otros momentos, con otros presidentes de la Unión Americana, el gobierno ha tenido una mejor relación y un mejor entendimiento que con este señor. Que a este señor se le olvida que también es parte de una migración. Sí. Su familia, incluso la historia cuenta cómo lo sacaron en un momento y tuvieron que tocar muchas puertas a su abuelo, creo, su papá. Lo echaron fuera y tuvieron que tocar muchas puertas y enderezar muchas cosas para que volviera al país. Ese es mi comentario. Bueno, más amenazas, ¿no? Porque no es la primera vez que realiza esas amenazas. Licenciado Homero Bojorquez. Bueno, yo creo que es tan complicado y tan ocurrente el presidente que pues nunca va a estar contento con lo que se haga, ¿no? Lo que se haga de este lado nunca va a estar contento, pero también hay que decir que este gobierno está pagando lo que dejaron de hacer en el gobierno anterior, de la política de abrazos no balazos. Negaron un montón de cosas y ahorita estamos viendo en los meses que lleva la actual presidenta de la República, se ha decomisado tanto en combustible como en droga, como en fentanilo, que se negaba que no había, como detenidos, cabezas del crimen organizado. Todo lo que no se hizo en el sexenio anterior se está haciendo ahorita, pero bueno, le parece muy poco todavía a Estados Unidos, que hay que decirlo también, no hacen de su parte de ese lado, ¿no? Nada más ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en la de ellos. Entonces, pues siempre vamos a estar en la misma lucha, en el mismo pugilato. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que los que viven una situación muy complicada, pues estamos de este lado, porque aquí lo vemos, el país, no hay crecimiento en el país, no hay empleo. Leía yo la semana pasada, en junio se perdieron más de 45,000 empleos de los registrados ante el Seguro Social, que son los formales. Aparte, cuántos que no sabemos
que no los registran en el Seguro Social, les dan contrato y están bajo el agua. Y aquí lo percibimos también, aquí no hay empleo. Y el gobierno, pues los gobiernos, tanto federal como estatal, han estado diciendo que se está generando más empleo, se está generando más empleo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que estos anuncios que hace este señor, lo único que origina u ocasiona es que la situación económica de México se complique más de lo que ya está. Y la realidad es que este gobierno está cumpliendo con el combate al crimen organizado. ¿Qué pasa? O quizá qué es lo que quiere este gobierno, que insisto, aunque se haga, va a estar complicado que lo dejemos, que el gobierno lo deje satisfecho en algún momento, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Que empiecen a meter a políticos al bote, ¿no? Que los empiecen a señalar. Porque en otros gobiernos, aunque han criticado lo que ocurría en otros gobiernos, había un poco más de decencia, ¿no? Si señalaban a un gobernador, a algún alcalde, algún funcionario de seguridad pública como este que estamos hablando, de seguridad, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, que además hay que decirlo, lo está señalando un gobierno del mismo partido, no lo está señalando un gobierno de otro color y de otras siglas, que digan, bueno, es una venganza política que se le está haciendo porque algo hizo allá al gobierno en turno o a alguien de que se fue, lo está diciendo un gobierno de la misma sigla, de los mismos colores, y obviamente a este señor le dieron el pitazo, pero es muy grave esta situación de que un secretario de Seguridad Pública, imagínate, lo están señalando a él como cabecilla de una organización criminal. Es terrible. Es terrible, pero ¿cuántos casos hemos escuchado de esos? ¿Y cuántos casos vimos en el pasado de gobernadores que les decían que si tenían los argumentos y las pruebas, les decían, renuncia, y en estos gobiernos han estado señalando a gobernadores, han hecho marchas y los han sostenido contra viento y marea. Por ejemplo, Sinaloa, ¿cuántas marchas vimos en Sinaloa? Miles de ciudadanos protestando y señalando al gobierno en turno, no pasó nada. Todo está bien, dice, no, es que son ganas de fregar, son sus detractores, y en otras administraciones no ocurría eso. Cuando habían pruebas, señalamientos contra un gobernador o contra un funcionario, sea federal, estaban ahí. Recordemos, por ejemplo, ya no tiene que ver con el crimen organizado, pero recordemos cuando un funcionario lo descubrieron aquí en México, ¿no? Acá, desde el gobierno federal, la Comisión Nacional del Agua, abordando un helicóptero. Al día siguiente le dijeron, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Y aquí ha ocurrido con Monreal, ha ocurrido con todos que los ven en aeronaves particulares, ¿no? Y inventan 85,000 cosas y no pasa nada. Pero bueno, volviendo al crimen organizado, creo que este gobierno está haciendo chamba, lo vemos con los vagones del huachicol, de la gasolina, que no se había decomisado tanto, lo vimos en Veracruz, en Tabasco, que han estado decomisando combustible del Y vimos en Veracruz que hay una plantita. Aquí mismo con menos, ¿no? Pero se ha decomisado en Tenabo, han habido decomisos. En Veracruz, como dice la maestra, también vimos una mini refinería. Una mini refinería que funciona desde hace como 2 o 3 años. Y la realidad es que también vemos, y aquí lo percibimos en el Estado también, y eso pues, no es solo el Estado, es generalizado en todo el país, vemos cómo se ha incrementado el consumo de drogas. Se ha incrementado, pero enormemente el consumo de drogas, y sí se está actuando, pero como se dejó de hacer en el sexenio pasado, ahorita les parece menos lo que están haciendo, pero en realidad este gobierno, en los 7 meses que llevan, han hecho un buen combate al narcotráfico, porque se tiene un policía de carrera que sí sabe de qué se trata esto. Y ahí están los resultados. Pero insisto, a Donald Trump no lo va a tener contento el gobierno de México con nada. Como decían, nada le va a embonar. Nada le va a embonar, por más que les extraditen a todos los que le quieran extraditar y detengan a todos los que tengan que detener. Yo creo que ya la línea de él, o lo que él quiere, su gobierno quiere, es que empiecen a meter a políticos a la cárcel, ¿no?
a políticos que ellos han señalado y han filtrado, porque han filtrado nombres de políticos que según ellos están metidos en el crimen organizado. Entonces, pues las negociaciones que haga el gobierno de México siempre vamos a salir perdiendo. Esto es así, vamos a salir perdiendo. Ya si ya lo hizo con Canadá, que está más fuerte económicamente que nosotros, pues no dudemos que lo haga pero pues ahí ellos, porque también la economía, con todas las medidas que está asumiendo Donald Trump, no le está yendo bien a la economía de Estados Unidos. Y mientras ellos se siguen peleando con sus socios, con sus vecinos y con todo el mundo, pues hay potencias como China que siguen abriendo mercado, siguen haciendo relaciones. Sin echar un solo disparo. Sin echar un solo disparo, sin gastar una sola bala. Esa es la realidad. Entonces, tenemos un vecino muy conflictivo que no va a parar en lo que resta de su sexenio en los conflictos, en los pleitos, no solo con nosotros, pues se pelea con Brasil, se pelea con Salvador, se pelea con Ecuador, se pelea con todos. Vamos a seguir en ese tenor. Lo que tiene que hacer el gobierno es empezar a fortalecer internamente su economía, porque está muy débil, y si no lo hace, pues vamos a seguir muy complicado, porque ahorita ya lo vemos, no hay crecimiento, no hay inversión, hay gastos, sí, bastante gasto, y exceso de violencia. Y exceso de violencia. Entonces, estamos ante una situación, si tú no generas inversión, no generas empleo, pues vas a hacer que crezca, lo único que va a crecer son los delitos. Bueno, vamos a dar una pausa y regresamos con don Carlos Valladares. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NCS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NCS, Radio Fórmula Campeche. Aquí se llevaron unos chavitos. Bueno, estábamos hablando de los robos que se han estado presentando en la ciudad y la situación que se tiene. Don Carlos. Y ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Que ha cambiado de la ciudad, ¿no? Bien, ya hemos abordado el tema en ocasiones anteriores. Ya lo decía también Homero, también la maestra, no hemos alcanzado nada. Hace rato Susana Uresti también lo decía, no hemos alcanzado nada, no vamos a alcanzar nada. Es que a Donald Trump no le interesa para nada la suerte de los mexicanos, ni de los suyos quizá, con el problema de la drogadicción, porque él habla del problema de la drogadicción y del tráfico del fentanilo, pero en ningún momento le pone un hasta aquí al tráfico de armas. Lo pudiera hacer con éxito. Entonces, de esa manera, asfixiaría a los cárteles en poco tiempo. Se quedarían sin munición. Pero si estuviéramos comprando las armas a China o a Rusia, entonces sí estaría diciendo que tenemos problemas de tráfico de fentanilo y de tráfico ilegal de armas. Pero como les conviene, se hace mula con eso. No es por allí. Yo les he dicho en el pasado, les devuelvo de nueva cuenta el comentario, la reflexión de que lo que este hombre persigue es otra cosa, que no vemos, y que son, ya lo destaqué aquí la vez anterior, a mi juicio, 4, que es que la presidenta Sheinbaum o el gobierno mexicano si le cierre las puertas en alguna forma a China. Lo otro es que quiera que le demos posibilidades de meter el diente en el tren transísmico, porque tienen problemas con el canal de Panamá. Lo otro es que les demos concesiones de litio, que se hizo un decreto en el sexenio de López Obrador donde se limita mucho la participación de ellos, o de todos los que sean extranjeros. Y finalmente, algo que los debe tener también un poco perturbados, es el anuncio que hizo Claudia Sheinbaum hace unos 8 meses, de estar haciendo nosotros nuestra propia fábrica mexicana de autos eléctricos muy baratos. 95,000 pesos dijeron que va a costar el auto eléctrico. Pequeño, y va a haber otro más, un poco más carito también. En fin,
Eso no le ha de haber caído nada bien al imperio ni a las automotrices de allí, porque van a tener una seria competencia aquí local. Las automotrices no son nuestras. Ya lo vemos ahorita con los dicen que por los tratados de Bucareli nunca pudimos hacer nuestra fábrica. Vean cómo están las calles, las ciudades de este país, con millones de autos circulando. Sería súper rentable tener nuestra fábrica, pero no lo hicimos nunca. ¿Por qué? Porque había un acuerdo bajo el agua. Y me da la certeza, lo que les estoy diciendo, de que no es por ese lado del tráfico de fentanilo, de drogas, sino que va por otro lado. Me da la certeza, me lo verifica las palabras de Claudia Sheinbaum el día de ayer, fue o antier, que dice que México va a defender su soberanía. Pues caray, si le están poniendo aranceles, ¿qué tiene que ver eso con un problema de soberanía? Y remata diciendo que con dignidad se va a tratar. Porque no sabemos abajo el agua qué le piden. Pero si te das cuenta, si le dicen no negocies con China o ciérrale la puerta a China, te estás metiendo ya en un problema de soberanía. Si le dices ya congela esa planta de producción de autos, te estás metiendo con un problema de soberanía. Así le hicieron a Felipe Calderón con la planta que anunció de hidrocarburos. Refinería. En Hidalgo. Y pues vean cómo tiene metidos ahorita la intención en el canal de Panamá, y la solución para descargar bastante lo del canal de Panamá es nuestro tren transísmico que ya tenemos. Entonces ahí tienen ustedes, vean cómo le fue a Evo Morales y a esta otra gente por no conceder el litio como ellos quieren. Entonces lo que realmente buscan es otra cosa. Miren, cuando vino Japón a ver al presidente Trump a negociar por lo mismo, le dijeron los funcionarios norteamericanos a la delegación japonesa que nos ofrecen. Se quedaron viendo entre ellos y se salieron a platicar y regresaron a decirle ya nos vamos. ¿Por qué? Porque eso de que nos ofrecen es lo mismo que le está sucediendo a México. Es decir, no están haciendo lo suficiente, dice Donald Trump, en el tráfico del fentanilo. ¿Y qué es lo suficiente? ¿Hasta dónde? Ya le mandaron ahí a una treintena de narcos, 29 narcos, y ya le cerraron las fronteras a los migrantes, ya casi no hay migrantes, ha estado muy reducido, eso reconocido por ellos, pero no tiene tapadera, es que no es por allí. Él sigue viendo como ahí un poco distinto de lo que decía la maestra, como buen negociador. Sigue viendo a ver qué cae en el camino. Entonces, no es una gente seria para negociar, pero sí sabe lo que quiere. Ah, sí, claro, es buen negociador. ¿Y qué es lo que quiere? Fíjense bien, metiendo en un problema a todo el mundo, perdemos el foco. Y los mismos norteamericanos, que son los más desinformados del planeta, también pierden el foco. Lo que quiere, vía los aranceles, es recaudar dinero de sus contribuyentes y de sus consumidores. Ah, no, con eso no están peleados si los ilegales pagan impuestos. Bueno, claro. Pero cuando llega el producto que al que le ponen arancel, vamos a suponer el caso de México, que le ponen arancel por el cobre o por el acero, por el aluminio, pues lo paga la importadora, no lo paga México, lo paga la importadora norteamericana. En este caso vamos a pensar que fuera una productora de ollas, de vajillas, de acero inoxidable o de una automotriz. Lo pagan las fábricas o el consumidor directo si compra. Entonces, ese costo las fábricas lo reflejan en su producto final, cuando sale al consumidor. Entonces, lo que está haciendo es recaudar impuestos. Alrededor, parece que tiene un problema de vencimiento de deuda de alrededor de 9,000 millones de pesos, nada más en estos meses. Entonces está recaudando dinero para hacerle frente a su enorme déficit fiscal. Ellos cuentan en trillones y nosotros en billones. La cifra es estratosférica, son 3.7 billones o 3.7 trillones los que debe el gobierno norteamericano. Se lo debe además a la banca, no se asusten, y a muchos países vía los bonos.
que hasta hay opiniones de que no los va a pagar en cualquier día. Esto dice, me desentiendo de esto, como dijo Nixon cuando se desentiendió del patrón oro-dólar, que se había establecido desde el 45 en las conferencias de Bretton Woods, en los acuerdos de Bretton Woods, de que quedó el dólar a $35 por una onza Troy de oro, y tú podías ir al banco y te daban, si llevabas $35, una onza de oro. Y también aquí en México, por el equivalente en pesos mexicanos. Pero el 15 de agosto de 1971, Richard M. Nixon dice: declaro, a partir de hoy, nuestra moneda, el dólar norteamericano, queda garantizado por mercancías y armamentos. ¿Por qué puso esa palabra al final? Si estaba diciendo queda garantizado por nuestro PIB, el que tenga dólares en el extranjero y quiera venir aquí a que se los hagamos efectivo, ya no va a ser vía el oro, sino va a ser con compras de mercancías. Eso es lo que dijo. Pero ¿por qué le añade y armamentos? Como que si fuera una mercancía adicional. No, al que no le guste que venga a cobrarme. Entonces, en esa lógica también se habla de que probablemente no va a pagar la deuda. No tienen prácticamente cómo pagar esa deuda, ya es más de 1,5 de su PIB. Es una cosa enorme, es el país más endeudado del planeta. ¿Qué está haciendo Trump? Patadas de ahogado desesperados, por eso no llegamos a ningún acuerdo en ningún país con él. Siempre te va a terminar metiendo el diente, porque lo que está haciendo es recaudando dinero, no de nosotros, sino de sus propios norteamericanos, pero pone la pelota aparentemente fuera de Estados Unidos y todo el mundo está teniendo la atención de lo que dice China, de lo que dice Europa, que Europa ya se le puso al brinco ayer, hace unas horas. Sí, como dicen en que están preparando un paquete de contrasanciones contra Estados Unidos muy, muy fuerte, muy severo. Canadá se le puso al brinco la semana pasada y bueno, tuvo también por allá un zipizape con Lula. Con Brasil es un gigante, es el gigante en América después de Estados Unidos. Es que dice, como dicen en mi pueblo, sabe el cochino donde se unta, porque la realidad, como bien dijo, ejemplificó aquí Carlos, vinieron los japoneses y lo mandaron a volar. A China le dijo: te voy a poner tanto arancel, está bueno, yo te voy a subir un poco más. ¿Y qué hizo? Cuando nos reunimos, y hasta ahorita no se reúnen porque pues es un igual China. Hubieron unos acuerdos que andan muy frágiles. Sí, pero en cuanto a los aranceles, ya ahí le digo China y como quieras, le dijeron los chinos, como quieras, quiero. Pues, no solo la guerra comercial, estamos listos para cualquier guerra. Pero además, retomo la palabra, es un tipo sumamente intransigente. O sea, racista, supremacista. Aparte de racista y supremacista, está viendo la tempestad y no se hinca. Porque él, de alguna forma, con sus medidas, con sus formas que tiene de actuar, perjudica grandemente este país. Lo está perjudicando. Perjudica a su país también, lo está perjudicando. Eso que está sacando la manera a cuántos inmigrantes de nosotros está sacando. No le ha dado tiempo al país de buscar un ordenamiento para decir, bueno, van a venir tanto, necesito tantas aulas, tantas escuelas, tanto, o sea, no ha dado tiempo. Hay cosas que él no dice al público, yo las he mencionado aquí, el plan Kalergi. Claro. El plan Kalergi es de que ellos saben que abajo el agua les están empujando a gentes que van a hibridar su raza, y ellos, supremacista como es Donald Trump, quiere cuidar a la raza blanca. Sí, pero ya sabemos que ya están híbridos, ¿no? ¿Cuánta gente hay? No te creas. Sí, pero en Estados Unidos ya cuánta gente hay mezclada. Ah, sí, por eso es lo que quieren evitar. Y dos, pues ya también, ya no lo van a poder ya evitar. También, claro. Han pasado muchos años, ya es una cultura ya enredada. Y ahí han pasado muchísimos años. Y ahí también ya vemos cómo a los agentes de la ICE, ya como los granjeros se le están poniendo al brinco, porque pues es cierto, perjudican a la mano de obra a los migrantes, pero también los perjudican a ellos, porque también es cierto que los norteamericanos no hacen la chamba que hacen los migrantes que van de Latinoamérica, que tienen que ver con la pizca y trabajo en las granjas.
en la ganadería. Entonces, esa chamba fuerte, difícil y mal pagada, porque pues además tiene su meollo, ¿no? De que la gente emplee a los migrantes porque les mal paga. Les mal paga porque dice, si quieres más paga te tienes que legalizar. Y si quieres poner tus condiciones te tienes que legalizar. Así que, pues el que se va para allá, pues acepta prácticamente ser mal pagado, ser vejado, ser explotado, a cambio de que, pues lo dices, también tienen razón, ganan más que acá, ganan más que en México, y Les no da para no la ahorrar y pasan muy mandar. bien, porque tampoco el sueño americano es de que vayan a vivir con privilegios y mejor. Hay muchísimos, viven mucho peor que acá, Claro. pero entonces también le dan la torre a su gente, a sus empresarios, a sus inversionistas, porque todas esas granjas pierden, Estancadas ahorita. sí, y pierden, se les ha estado echando a perder su Sí. producción, porque no hay quien haga la pizca, no hay quien coseche. Sí, Y además esas redadas que él hizo, pues son redadas inhumanas. Esperar que los padres dejan a los niños en las escuelas y agarrarlos. Pero eso no es novedad, maestra, deportarlos. porque a Estados Unidos, si algo no le ha importado nunca, son los derechos humanos. Nunca. Ellos ven... Hablan los en derechos nombre de humanos. los derechos humanos para cometer Sí, atropello pero para otros y países, medio. ¿no? Derechos humanos para otros Todas países. las reglas son para otros países. Para No otro país, es el exacto. líder ideal, que ganó con muchísimos más votos de los que se esperaban, pero no es un dignatario, no es el estadista adecuado que en este mundo que estamos viviendo se necesita. Bueno, Pero si también, me permiten sí. aventurar una hipótesis, ¿qué sigue para México? No le veo muy buena pinta a lo que nos va a tocar como mexicanos. La hipótesis es de que Donald Trump sabe que ya perdió contra China la carrera comercial. La única manera como pudiera salir adelante, quizá, es con la carrera bélica, un enfrentamiento. ¿Cómo les diría? ¿Quién sabe? Miren, yo les voy a contar lo siguiente. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial, cae Hitler, como ustedes saben. Hitler se suicida el 30 de abril, 7-8 de mayo es la caída, 7 en Francia, una rendición parcial, y ya 8 No, se los firman. aliados. Y 8 ya se firman en Berlín la rendición. Ok, pero fíjense bien, en ese momento Rusia es la que gana. Aparentemente Rusia va a ser el hegemón por la derrota militar que le infringe a Hitler. 60 días después, 59 días después, tiran una bomba en Hiroshima y 2 días después en Nagasaki. 60 días después, las tira Estados Unidos. ¿Qué sucedió? A partir de ese momento, como ningún país tiene la bomba, ni siquiera entendían qué estaba pasando, qué arma fue, solo los físicos lo podían comprender, pero la población común no entendía, y muchos hasta hoy no entienden qué es una bomba atómica. Entonces, como pasan 60 días, pues en esos 60 días aparentemente era Rusia, pero finalmente se asume Estados Unidos como el ganador de la Segunda Guerra Mundial, porque en ese momento nadie tiene la bomba, y como nadie tiene la bomba, él genera el mundo de la posguerra, que es la ONU, la OEA, todos los, UNESCO, la FAO, todos los organismos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y luego la OTAN para cuidarse de Rusia. Bueno, entonces, fíjense bien qué fue lo que sucede. Hacen una disrupción, como se le llama esto, con un arma nueva, con un arma novedosa. A mí me parece que en el momento actual tendría que ser algo disruptivo nuevamente, porque aparentemente en fuerzas la potencia militar, dicen los que saben de esto, es Rusia, ya no es Estados Unidos. Y la potencia económica y comercial parece que empieza a ser China el mismo contrabalance. Entonces, no pudiera Estados Unidos ganarle ya, me parece, la carrera comercial ya o económica a China, y menos la de computación. Hay algo que no tendré tiempo de explicarles, pero puede ser que ya esté sucediendo el llamado efecto mariposa. Revísenlo por allá cuando gusten.
el efecto mariposa ya está en camino y sea ya irreversible. Es decir, no es lo mismo cuando se peleaban los romanos en tiempos de Roma con los nórdicos y que al otro día pudieran ver si la lanza llevaba fuego o llevaba veneno o una catapulta. Bueno, lo vimos, lo estamos se podían viendo ir nivelando. Israel. Se podían ir nivelando, pero ahorita, en tiempos de la computación, de la inteligencia artificial y la computación cuántica que ya tienen las universidades, pudiéramos tener en cualquier momento un elemento disruptivo en el cual puede ser Estados Unidos, puede ser Londres, puede ser China o Rusia, cualquier potencia puede ser, o hasta algún peraloca puede tener una cuestión disruptiva que automáticamente neutralice con algo novedoso a los demás, en automático. Como pasó en noviembre cuando queda claro que Rusia gana la guerra, es cuando lanza los misiles Obrezhnik, que cuando caen nadie entiende qué arma era. Hasta 4 días después Putin sale y dice que se llama Obrezhnik y empiezan las aclaraciones sobre qué cosa era. En ese momento Trump es candidato, pero ya se da cuenta y sus elementos de la asesoría militar le deben de haber dicho, eso no lo tenemos, no lo tiene nadie. Y es cuando ya los analistas dicen, definitivamente ya ganó Rusia la guerra. En fin, yo creo que no nos va a ir bien por una razón, porque consciente Estados Unidos, fíjense bien, consciente Donald Trump, aunque no lo va a decir, de que ya perdió la carrera contra China, y que este país se va a volver un país, y que este planeta se va a ver un planeta de feudos gigantescos, que también he mencionado aquí, en una división del planeta, China una parte, Rusia otra, quizás la India otra, y Estados Unidos en una de esas se queda con Europa, en una de esas ni eso. Consciente de esta situación, ya no le interesa el TEMEC, porque el TEMEC es un tratado comercial para hacerle frente, pues no a China, en el pasado era a Europa, al Mercomún europeo, a la zona euro. Después pues empieza a emerger hace 15 años China. Entonces, consciente de que ya no necesita un bloque comercial de 500 millones de consumidores, que es Canadá y México, con él, entonces dice, pues, ¿para qué sigo con este acuerdo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Para qué sigo con este acuerdo? Que lo único que me obliga es, en cierta forma, a darle ciertas concesiones a Canadá y a México, comerciales, y de otro tipo. Entonces, ¿para qué? Si ya no necesito este bloque, ya me ganaron. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que estos están en mi feudo y simplemente y sencillamente les voy a imponer condiciones, como han hecho siempre los imperios. No es nuevo en la historia. Es decir, no nos toca nada halagüeño en lo que yo veo venir. Nos van a imponer las cosas y no podemos tampoco decir nos vamos a los BRICS, porque no nos van a dejar. No van a dejar que México se ucranice, teniendo en el patio de enfrente o del sur a una potencial incursión más fuerte económica y ahora militar de Rusia y de Estados Unidos. No nos van a permitir ir a los BRICS. Ya vamos a tener conexión porque Rusia. Los BRICS sería una buena alternativa a nuestras exportaciones. Ya anunciaron conexión Rusia, Mérida, a La Habana. Sí, no, ya ayer, ayer con época, Corea del Norte hace unas horas dijeron que ya del caricaturista afloraba. Entonces, en esa época en la que tú nos estás situando, aparecía una caricatura muy simpática, donde había una mujer robusta, grandota, con su dedo diciendo que no, y un tipo así como el tío Sam, con su dólar, y así, que dólar no en Europa. Fueron las caricaturas, cómo la festinaban el reordenamiento mundial, el reordenamiento de la economía mundial. Bueno, entonces cerramos diciendo que México está desde hace mucho tiempo en la órbita imperial, del imperio que hemos tenido, que es el de Estados Unidos, y que ahora, pues, fuera máscaras, ya no tengo por qué tener formas, si quieres, y si no también. Esto te va y así vamos a jugar.
sin TEMEC. Ahí están los comentarios. Vamos a una pausa. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Bueno, otro tema pues interesante que nos ha dejado la semana que recién concluyó es el tema de estos 3 exfuncionarios de seguridad pública que pues están siguiendo su proceso en libertad, así se lo resumimos, están siguiendo su proceso en libertad. Se les señala por presunto desvío de 30 millones de pesos aproximadamente. El extitular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y exsecretario de Gobierno compareció el día de ayer, también pues hizo un pago de cerca de 200,000 pesos, si no me equivoco, más o menos. Una garantía de La 200,000 garantía, tiene que depositar. y va a seguir su proceso en libertad. Pues son más funcionarios los que se van pues uniendo a estas grandes listas, pero me llama la atención que algo que ha dicho mucho el licenciado Homero Bojorquez, y es que dejan una pequeña garantía, ¿no? Y es más lo que presuntamente se llevaron. Vemos casos como el extitular de la SEDECO. En este caso estamos hablando de 30 millones de pesos. El tema también que se tiene y que llamó mucho la atención de un exfuncionario de la Administración Portuaria Integral, que ahora es funcionario de la Cuarta Transformación y también se le está siguiendo. ¿Qué estará pasando con esos funcionarios? La Anticorrupción tampoco nos ha dicho cuánto ha logrado pues recabar de estos recursos, ¿no? que presuntamente también han regresado. Ya algunos casos han finalizado devolviendo parte del dinero, pero es muy inferior a lo que se les ha señalado que se llevaron. Tuvimos ¿no? el caso del Covacán, ¿no? Ya se archivó la carta, o sea, ya se cerró el caso, porque ya pagó lo que le impusieron, ¿no? Para pagar, y que ya pero tampoco es el monto. Y yo recuerdo que en el pasado, por la ley decía que tú tenías que, el que desviaba el erario, tenía que devolver 3 veces lo que desvió. Es decir, que si desviaron, por decir algo, 20,000 pesos, tenían que devolver 60,000 para que se cerrara y pudiera librar la cárcel, ¿no? Pero ahorita estamos viendo que pues vemos que son de 10, 20, 28 millones, 30 millones, y vemos que con 200,000 pesos, pues, y no solo es este caso, los anteriores casos que también que han tenido que ver con millones de pesos, depositan una garantía y con eso ya estuvo, ¿no? Pues ahí nos vemos. ¿Y cuál es el asunto? Que tienen que ir a firmar, y si quieres salir del estado del país tienes que pedirle permiso. Entonces dice, bueno, pues si lo que tú estás viendo, lo que me queda a mí como ciudadano, y lo que nos queda a la mayoría de los ciudadanos, porque ya no hay más información de qué pasa luego, ¿no? Es, bueno, pues está todo dar. Estos cuates desvían, yo no estoy acusando a nadie, ¿no? Es una presunción que hay, ¿no? Así lo dicen las autoridades, quienes demandan y liberan la orden de prisión, y así lo sabemos también, que eres culpable o no eres culpable mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Pero, pues dices, bueno, pues ahí te dicen la información, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, que esta gente está acusada, o sea, yo digo gente, estoy generalizando, ¿no? Que está acusada del desvío de 10 millones de pesos, de abuso de autoridad, y etcétera, etcétera. Y pues ya vimos que los aprenden, a los que no les avisan, ¿no? Porque a los que les avisan, pues vemos que no logran aprender o se logran amparar, y luego ya van por su propio pie a que tampoco, digo, es la intención de que esté lleno los penales de funcionarios, ¿no? Digo, no es ese el caso, pero lo que yo digo es que, pues bueno, si tanto dicen que desviaron, pues cuando menos que devuelvan el monto de lo desviado, ¿no? Porque, pues así te están dando
luz verde, pues para que roben lo que tengan que robar y todavía salen ganando, ¿no? Porque con un depósito de 200,000 pesos, pues como que le quedaron varios millones de pesos todavía. Entonces a mí me parece que nada más está haciendo esto como para decir, estamos luchando contra la corrupción, sí la estamos, combatiendo, estamos haciendo nuestra parte, pero pues no va más allá. No vemos que devuelvan lo que deben devolver. Bueno, cuando menos lo que se llevaron, si ya no 3 veces, porque pues a lo mejor es desproporcionado, ¿no? A lo mejor es desproporcionado, porque sabemos que muchos se llevan, pero mucho más, ¿no? Y como bien decían por ahí una frase ahí, los acusan de corruptos, no de lo otro, ¿no? Entonces, sí. Entonces, pues me parece que pues se está luchando así como que dando más manotazos al aire, espantando a las moscas, más que castigando o sancionando como se debe sancionar. Insisto, yo no estoy diciendo ni estoy en contra de que ni estoy en contra de que estén en la cárcel. De eso yo no estoy en contra. No he estado a favor nunca de que metan a la gente a la cárcel por unas galletas pero pues cuando menos que devuelvan lo que se llevaron. Y si dice que se llevaron 300,000, pues que devuelvan los 300,000, que garanticen los 300,000. Si dice que se llevaron 20 millones, pues que devuelvan los 20 millones de pesos, porque también lo sabemos, y aquí lo hemos comentado varias veces en la mesa. Si algo no ocultan estos cuates que llegan al poder y son ricos en 6 años o en 3 años, es eso, ¿no? No lo ocultan porque vemos que, y lo vemos en sus redes sociales, ¿no? Que ya cambiaron de tener hipotecada hasta la casa, ya de pronto ya cambiaron del lugar de residencia, ya viven en otros fraccionamientos de la ciudad que están, donde las casas no cuestan 4 pesos, y aquí la maestra Melinda, que es experta en esos asuntos, lo sabe. Ya el vehículo no es de 300,000, ya es del 1,000,000, y si nos apuran hasta blindados, y otros se fueron a vivir a la vecina ciudad de Mérida, y después de 6 años sin dar un golpe, veíamos que subían presumiendo que iban a cualquier parte del mundo, con vehículos, marca de ropa, en zonas residenciales donde las casas cuestan ya arriba de los 5 millones, 10 millones. Entonces, bueno, ¿y cómo lo hicieron para cambiar de vida? ¿Qué negocio, no? Pues bueno, sigo pensando que la política es el mejor negocio que existe en nuestro país. Tan, tan. Y sigue dando, ¿no? Maestra Melinda. Bueno, pues yo tengo muchas interrogantes. Número 1, ¿tan mal estuvo la administración anterior? Que no hubo orden, no hubo disciplina, no hubo seguimiento en el gasto público, porque el dinero se maneja de acuerdo a los órganos de fiscalización de la Contraloría Interna, de la supervisión en la Contraloría del Estado. Entonces, siento que es excesivo los señalamientos que hay. Entonces quiere decir que el gobierno en turno pues no hizo caso, o sea, no atendió el orden ni la disciplina que se requiere. Esa es una interrogante. La otra interrogante, ¿será verdad? ¿Estos señalamientos serán verdad o únicamente ventaneos para demeritar el trabajo, demeritar la personalidad de los señalados? Entonces, pues, para mí, tengo confusión. O sea, para mí no puede ser que pasen tantas cosas en una administración. No puede ser. No es que no lo crea, pero no puede ser, demasiado.
Es demasiada esta situación, entonces no hubo orden. No hubo orden y al no haber, ¿de dónde venía el orden? A ver. Bueno, pues es En que, un organigrama así, ¿de dónde viene el orden? bueno, más se supone, sí, claro, de la cabeza primero, y segundo, pues una vez más queda claro, o exhibido, o como quieran llamarle, que los órganos de control interno no sirven para nada. Claro. Pues no. Carlos. Sí, pues es muy plausible que estén metiendo en cintura a quienes cometieron atropellos. En esta ocasión le está tocando Pero vuelvo a mi pregunta, ¿será verdad? Bueno, ¿Será verdad? no he terminado mi comentario. Entonces es plausible que, desde luego, en el derecho mexicano, pues tiene que ser demostrado. Y en ese proceso estarán en los siguientes meses ante los jueces. Pero yo sí invitaría a ustedes que son periodistas y directamente a NCS a que, con relación a este tema de la policía del estado de Campeche, los ex titulares, inviten ustedes al Frente Único de Propietarios de Minisúper del estado de Campeche, quien les seguramente... ¿Quién encabeza? Freddy Mijangos y vocero también. Sí, existe todavía el Frente Único. Sí, claro. Antes estuvo muy así. Y antes, perdón, y él y el licenciado Marcos Canul, quienes les pueden relatar seguramente con detalles todas las vivencias que pudieron observar durante el periodo de la pandemia, porque con el pretexto de la pandemia, a todos los propietarios de patentes de venta de licor se les cerraron pues la venta, y luego les restringieron los días, cuando ya empezaron a medio abrir la brecha, el horario, eran creo 2 días a la semana, de 10 a 12 del día, pero ellos tienen información que realmente no era un propósito de salud pública, sino que con ese pretexto se estaba haciendo un manejo por parte de esta corporación de la venta de licor. Pues ellos tienen datos, tienen fotos, tienen información más calificada que la que yo pudiera adelantarles en este momento. Pero pues, se sabe que ellos saben que hasta los camiones de bomberos en los grandes espacios que tienen para manguera y demás, iban cajas de caguamas, entraban al cerezo, cajas de misiles. Tienen bastante información, y por eso eran muy celosos con todo lo que era la venta de cerveza, licor en el estado de Campeche, y acuerdos con autoridades municipales que también pues, eran de ellos, para cometer este tipo de ilícitos. Yo les invito a ustedes a que entrevisten a los titulares, ya sea a don Freddy Mijangos o al licenciado Marcos Canul, que es también vocero del Frente. Se saben de memoria y tienen fotos, videos, narraciones y demás. Como el derecho mexicano es muy claro, si no tienes pruebas no puedes denunciar, y esas pruebas no son quizá muy relevantes, pero la sociedad debe estar enterada. ¿Qué policía tuvimos? Entonces nada ha cambiado, porque recientemente tuvimos una situación igual llena. No he terminado. No he terminado. Y ustedes recordarán que cuando estaba en pleito todavía el triunfo de la gobernatura, estaba en los tribunales electorales, salieron un par de remitidos, yo los recuerdo muy bien. Uno del Frente de Minisúper, donde pues le dice a la actual gobernadora... En este proceso electoral, dices, del Poder Judicial. No, Gubernatura. de la gobernatura, cuando todavía la gobernadora no tenía el triunfo en la mano. Ah, bueno, es que estaba pensé que lo de la ley seca, ¿no? No, estaba en tribunales la disputa entre si iba a ser ella o Eliseo o Cristian. En el reconteo, ¿no? En el reconteo. Y entonces el Frente le pone un remitido a la gobernadora, a la
todavía no gobernadora, sino a la que ya desde el principio se había dicho que ganó, pero todavía no le reconocían ni los partidos perdedores ni la autoridad electoral. Bueno, ¿qué decía el remitido? No me acuerdo, pero entre líneas era un SOS a la gobernadora por los atropellos de que era objeto, pues todo el que era titular de patentes. Y surte efecto porque la gobernadora, el mismo día que toma posesión, el 15 de septiembre, una de sus primeras instrucciones fue quitar ese yugo y esos candados que artificialmente tenía puesto el sector de propietarios de patentes, ya sea mini super, restaurantes, centros nocturnos. Son de las primeras medidas que toma la gobernadora y que viene a oxigenar, gracias a eso viene a oxigenar estos miles de pequeños negocios, micronegocios, que ya los tenían asfixiados. Algunos no salieron adelante, algunos ya no pudieron, ¿eh? Y bueno, también hubo otro remitido donde se quejan los propietarios de placas de transporte urbano, porque ahí relatan, si mal no recuerdo, que si tú ibas a conseguir tu renovación de placa, que se necesita por disposición estatal, inmediatamente ya no era en la dirección del transporte urbano, sino te mandaban a una casa en el Infonavit, en el Fobi, algo así de Belén. No sé si es Fobi o en Belén es Fobiste. El Fobiste de Belén, ni uno ni otro. En el Fobiste de Belén había una oficina y ahí hasta se puso el nombre de la abogada, el desde el despacho, que es donde te mandaban, y ahí era a hueca, una lanita, y ya con eso te hacían el trámite y te entregaban tu placa. O sea que no tenías que ir a la dirección de transporte, sino allí, en una oficina paralela, y eso estuvo denunciado también, y se le puso de conocimiento a la ya por todavía entonces candidata electa. Así que, pues ahí tienen ustedes, profesora, te decía, no me has dejado terminar, de en qué sexenio estuvimos y frente a quién estaban los campechanos, quién nos gobernaba, quiénes nos gobernaban. Bueno, ya para concluir, porque ya se nos acabó el tiempo, pues también ahí... Bueno, decías antes del tiempo, decía Ana Rosa, que recién hubo un decomiso de cervezas en el penal de Carmen, de Ciudad del Carmen. Terriblemente. Como 2 meses, ¿no? Hace como 2 meses iban a hacer ¿De qué una... paró? Pues Silencio. destituyeron supuestamente al director, pero de ahí las autoridades no han vuelto a decir ni pío. Que lo tenían Esa es ahí, otra ¿no? cosa, ¿no? Como Sí, aportador. como aportador de datos, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, es la historia, ¿no? Que es lo que yo estaba comentando en este tema, ¿no? Que nos enteramos de que hubo el decomiso, sí, pero ¿y qué pasó luego? Es lo mismo con esos que detienen, ¿no? Depositaron su garantía, sí, pero ¿qué pasa luego? ¿Cómo terminó el tema? De si ya hay concluidos procesos o no hay concluidos, cuánto terminaron pagando, si no terminaron ya nada o si no fueron culpables. Entonces, todo ese asunto nos queda las dudas, como dice la maestra Ermelinda, porque ya no le vemos final, ya no hay qué pasó. Y lo mismo, cuando había algún asunto en algún penal de ese tipo, enseguida destituían y era todos los custodios de una vez, ¿no? Investigarlos, pero pues ahorita vimos que no, que están como aportadores de datos, sí, pero ¿y qué pasó luego? Hasta ahorita no lo saben. Por ahí me enteré que sí, que separaron del cargo al director del penal, pero cuando encuentras cerveza, encuentras varias cosas en el interior de un penal, y dices, bueno, ¿y cómo pasó esto, no? Claro. Bueno, y que, no es el único personal, porque también aquí en Coven, meses atrás, detuvieron, ya era creo que el segundo o el tercer personal, que lo detuvieron porque pues metía teléfono, metía droga, estaba, entonces... Sí. Bueno, pues yo tampoco supimos qué pasó. No dieron mayor información. Sí, más misiles que Ucrania. Efectivamente, ¿Sí? efectivamente. Y ya resulta que la tiendita de ahí del interior, pues tienen permiso para vender alcohol, lo que no tienen la tienda de abarrotes de fuera, ¿no? Hasta lector con código de barras. Sí, tienen ahí. imagínate.
Pip, pip. Puede hacer, sí, hasta teléfono para hacer transferencias, ¿no? Lo diremos de cotorreo, pero seguramente ahí están los hace de teléfonos pasar. también. Es la modernización. Es la modernización de los penales. modernización. Bueno, pues vamos a resumir este tema también, muy importante, como dice el dicho, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿verdad? Porque tampoco es que esos estemos muy bien. Gracias por seguirnos, nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.